este vídeo vamos a ver cómo buscar una revisión sistemática en la biblioteca Cochrane. La colaboración Cochrane es una organización científica internacional, independiente y sin ánimo de lucro, reconocida a nivel mundial como la organización de referencia en la producción de revisiones sistemáticas de calidad. No es la única organización que produce revisiones. De hecho, actualmente produce solo una pequeña fracción de todas las que se publican actualmente, pero sí goza de la mayor reputación por el alto rigor metodológico y el proceso altamente sistematizado con los que realiza este tipo de análisis. Las revisiones sistemáticas realizadas por Cochrane se publican en una revista electrónica indexada conocida como la Cochrane Library, en España, la Biblioteca Cochrane. Se trata de una revista científica muy citada, como se refleja en su elevado factor de impacto. Originalmente producidas en inglés, las revisiones sistemáticas Cochrane también están parcialmente disponibles en español y son accesibles sin costo para el público general de España gracias a una suscripción universal financiada por el Ministerio de Sanidad. La Biblioteca Cochrane puede accederse a través de esta dirección web. Pero, ¿cómo es una revisión Cochrane? Veamos un ejemplo. La Biblioteca Cochrane contiene varios recursos. Uno de ellos, la base de datos de revisiones sistemáticas Cochrane. Puede accederse a las revisiones Cochrane a través de la pestaña Revisiones Cochrane. Y después, seleccionando la primera opción del menú Buscar revisiones. Al clicar, encontramos la base de datos de las revisiones Cochrane ya completadas, contiene más de 9.000 en la actualidad, y de protocolos Cochrane, es decir, revisiones que se encuentran en curso, más de 2.300. De manera similar a PubMed, podemos realizar una búsqueda desde la ventana de búsqueda que encontramos en la parte superior derecha de la pantalla, ya sea utilizando palabras clave o también mediante las opciones de búsqueda avanzada. Vamos a ver un ejemplo. Supongamos que estamos interesados en ver si existe alguna revisión que trate sobre el efecto neuroprotector del sulfato de magnesio en el recién nacido prematuro. Como suponemos que no habrá muchas revisiones Cochrane sobre este tema, hacemos una búsqueda simple que arroja un total de 46 revisiones completadas. Es un número alto, pero aún así manejable. Revisando los títulos, comprobamos que la revisión número 11 se ajusta a nuestra necesidad. El título de esta revisión es Sulfato de magnesio para la neuroprotección del feto en mujeres con riesgo de parto prematuro. Por tanto, la seleccionamos clicando sobre el título. Como veremos a continuación, todas las revisiones sistemáticas Cochrane tienen siempre una misma estructura que facilita la navegación por el documento. En la parte de la derecha de la pantalla se encuentra, bajo el epígrafe Contenido, el índice que nos permitirá la navegación dentro del documento y acceder al contenido íntegro de la revisión. También puede accederse al material complementario,
como por ejemplo las estrategias de búsqueda utilizadas en cada base bibliográfica consultada, las características de los estudios incluidos en la revisión, las figuras o plots de todos los metaanálisis realizados y, cuando sea posible, los archivos de datos para su posible reutilización. Las revisiones también pueden descargarse en formato PDF, ya sea la versión completa o resumida de la revisión. Una vez seleccionada la revisión de nuestro interés, lo primero que se muestra en la pantalla es el resumen de la revisión en idioma español, disponible también en inglés y en otros idiomas. Se trata de un amplio resumen estructurado de más de 1000 palabras que ofrece una información resumida pero completa sobre los métodos y los resultados de la revisión. Otra sección disponible en español es el resumen en términos sencillos, dirigido al público general y por tanto escrito en un lenguaje llano de tecnicismos. Otros contenidos en inglés incluyen las conclusiones de los autores que se desprenden de la revisión. Por un lado, las implicaciones que se derivan para la práctica, es decir, qué aspectos de la práctica clínica o de las políticas de salud podrían verse beneficiados por los resultados encontrados en la revisión. Y por otro lado, las implicaciones para la futura investigación, es decir, los vacíos de conocimiento identificados, así como las limitaciones encontradas en la investigación ya disponible, que deberían ser superadas mediante nuevos estudios con un mejor diseño. La tabla de resumen de los hallazgos es una tabla donde se presentan los resultados de la revisión de una forma estructurada. Más adelante lo veremos en mayor profundidad. Concretamente, la tabla presenta, en primer lugar, el número de estudios y de pacientes que están disponibles para cada desenlace analizado por la revisión, los efectos encontrados de los tratamientos o intervenciones analizadas por la revisión, expresados tanto en términos absolutos como también relativos. La tabla muestra el estimador del efecto y el intervalo de confianza alrededor del mismo, así como también la certeza de la evidencia, una manera de resumir la confianza que podemos tener en los estimadores del efecto encontrados por la revisión siguiendo la metodología GRADE. La certeza de la evidencia disponible sobre los efectos observados del tratamiento analizado para cada desenlace puede clasificarse como alta, moderada, baja o muy baja. En las notas a pie de tabla pueden encontrarse los motivos que han llevado los autores de la revisión a realizar sus juicios. Los contenidos de una revisión sistemática son los que se muestran en el menú de navegación a la derecha de la pantalla. En primer lugar, los antecedentes, que incluyen siempre 4 secciones: una descripción de la condición o problema de salud que se estudia, una descripción de la intervención que es objeto de análisis por la revisión, una explicación teórica de cómo podría funcionar la intervención y una justificación de por qué es importante llevar a cabo esta revisión. Le siguen los objetivos, expresados de manera concisa y precisa.
La sección de los métodos presenta en primer lugar los criterios de selección de los estudios. Es decir, cómo deben ser los estudios para ser incluidos en la revisión. Para ello, los estudios primarios deberán cumplir con 5 criterios que deben haber sido predefinidos en el protocolo de la revisión. Estos criterios son el tipo de estudio o diseño, el tipo de participantes o población de estudio, el tipo de intervención evaluada, el tipo de comparación y el tipo de desenlaces jerarquizados por su importancia clínica. A continuación, la estrategia de búsqueda. ¿Cómo se han buscado y localizado los estudios de la revisión? Debe detallarse las bases de datos bibliográficas consultadas, así como otras posibles fuentes. También las estrategias de búsqueda usadas en cada base de datos consultada, como también los periodos de búsqueda o fechas, así como cualquier otro detalle relevante relacionado con esta dimensión. A continuación, la selección de los estudios. ¿Cómo se seleccionaron los estudios? Debe describirse el proceso que se siguió para revisar y seleccionar los estudios de la revisión. Luego, la extracción de los datos. ¿Qué datos y en qué formato se han extraído de cada estudio identificado? A continuación, la evaluación del riesgo de sesgo de los estudios primarios. ¿Cómo se ha evaluado el riesgo de sesgo de los estudios de la revisión? ¿Qué herramientas y criterios se han utilizado? ¿Y cómo se presentarán los resultados de esta evaluación? Finalmente, el análisis de los resultados. ¿Cómo se han analizado los resultados para informar de forma adecuada acerca de los efectos de la intervención? Esta sección requiere de numerosos detalles sobre el análisis de los datos y la forma de presentarlos. A continuación, la revisión presenta los resultados. Son 4 los tipos de resultados que deben reportarse. En primer lugar, la descripción detallada de los estudios incluidos, presentada en forma de una tabla en los anexos, como veremos más adelante. En segundo lugar, los resultados de la búsqueda, presentados en forma de una figura denominada diagrama de flujo. En tercer lugar, el riesgo de sesgo de los estudios incluidos, presentado como una figura que resume la evaluación de las distintas dimensiones en cada estudio primario, lo que permite identificar los estudios problemáticos, y también de cada dimensión en el conjunto de la revisión, lo que permite identificar dimensiones metodológicas problemáticas. Cuando se trata de ensayos clínicos, estas dimensiones se refieren a la asignación de los tratamientos, el cegamiento de las intervenciones, el manejo de los datos incompletos o faltantes, el reporte selectivo de los resultados y otras potenciales fuentes de sesgo. Y el cuarto tipo de resultados se refiere a los efectos de las intervenciones para cada desenlace evaluado, tanto en forma de tabla de resumen de los hallazgos como de forma narrativa en el y finalmente encontramos la discusión, donde se resumen los principales resultados, se comenta hasta qué grado la evidencia disponible es completa y aplicable, la calidad de la evidencia disponible, los potenciales sesgos incurridos en el proceso mismo de la revisión y los acuerdos y desacuerdos con otros estudios o revisiones ya disponibles sobre el mismo tema. Tras la discusión,
se muestran las tablas y figuras. La revisión que hemos tomado de ejemplo muestra 4 figuras. La primera, un detalle acerca del proceso de cribado de las referencias bibliográficas, seguida del diagrama de flujo de referencias a lo largo del proceso de cribado, y 2 figuras adicionales sobre el riesgo de sesgo de los estudios incluidos en la revisión. Le siguen las figuras o plots con los resultados de los metaanálisis realizados. En el caso de esta revisión, se incluyen hasta 130 figuras o plots que corresponden a los análisis de cada variable de resultado analizada y para las distintas comparaciones incluidas en esta revisión. Y finalmente, también podemos ver la relación de todas las referencias de los artículos citados por la revisión o de los estudios incluidos en la revisión. En cuanto a los estudios incluidos, se especifican todas las publicaciones, principales y secundarias, derivadas de un mismo estudio, así como otras posibles fuentes, por ejemplo, registros de ensayos clínicos o resúmenes de congreso relacionados con el estudio y que han sido consultadas. En la pantalla podemos ver el ejemplo del estudio Crowder 2023 con 10 referencias distintas donde puede obtenerse información del estudio, ya sea de los métodos como de los resultados principales o secundarios. Tras el contenido de la revisión, podemos acceder también al material complementario que ya hemos citado anteriormente. Este material complementario está formado por las estrategias de búsqueda utilizadas en cada base bibliográfica, las características de los estudios incluidos en la revisión, las figuras o plots de todos los metaanálisis realizados y, cuando sea posible, los archivos de datos para su posible reutilización. En el ejemplo podemos ver la estrategia diseñada para la búsqueda de estudios en la base bibliográfica Medline. En cuanto a las características de los estudios incluidos en la revisión, la información se nos muestra en forma de una tabla donde para cada estudio encontramos un resumen de los métodos utilizados por el estudio, los participantes o población estudiada, la descripción detallada de las intervenciones evaluadas, los desenlaces reportados por el estudio, algunas notas de interés y el riesgo de sesgo del estudio. También puede accederse a las figuras o plots de todos los análisis realizados por la revisión. En este ejemplo de la pantalla se trata de las 130 figuras comentadas anteriormente. Al seleccionar un análisis específico, en este caso se trataría del análisis del efecto del sulfato de magnesio sobre el desenlace muerte fetal, se despliega la figura del metaanálisis correspondiente a este desenlace. La figura muestra la siguiente información. En primer lugar, los estudios incluidos en este análisis. En segundo lugar, el número de eventos y de participantes en cada grupo de estudio, experimental y control. En tercer lugar, el factor de ponderación o peso asignado a cada estudio en el conjunto del metaanálisis. En cuarto lugar, la medida del efecto utilizada, en este caso la razón de riesgos, para informar del efecto de esta intervención y su correspondiente intervalo de confianza del 95%. En quinto lugar,
la medida del efecto combinada. Y en sexto y último lugar, a la derecha de la imagen, encontramos la representación gráfica de los resultados numéricos del metaanálisis que ya hemos comentado, conocida como forest plot. Finalmente, también pueden descargarse los datos de la revisión en un fichero comprimido para poder ser reutilizado. Si desea conocer más en profundidad acerca de las revisiones sistemáticas Cochrane, puede acceder a las guías y manuales que se encuentran disponibles en la web de Cochrane.